que ya lo devolví, creo, profe. A ver si puede grabar Ah, ahora. A ver. sí, ahí puede grabar ya, ya. ¿No te gustó tener mucho poder? Ya. Igual uno se acostumbra rápido, no te preocupes. Oye, ya. Partamos entonces con la clase de hoy, que es el día 28, martes 28 de abril. Algunos temas administrativos del curso antes de comenzar con la materia. Esta mañana me comuniqué con la profesora Yolanda Alberto de la sección paralela y teníamos pendiente la definición de las fechas de los controles, ¿no? Que en este caso habíamos dicho que los controles iban a ser, dado que no pueden ser presenciales como normalmente lo hacemos, van a ser trabajos a desarrollar en forma individual en su casa, ¿no? Tipo tarea. Entonces, les voy a compartir pantalla para mostrar qué era lo que la escuela nos había propuesto originalmente como calendario de las evaluaciones, y eran 2 controles. Entonces, era esto, ¿no? A ver, un segundo. Ahora deberán de poder ver una lámina que dice fecha de controles. Y esa fecha de controles tenía calendarizado el control 1 el 22 de abril. Pero el 22 de abril no fue, que es la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, producto de que el semestre, respecto al calendario que estoy mostrando, se corrió 3 semanas. ¿Ya? Entonces, ese control 1 que está aquí, su fecha debiera corresponder al 13 de mayo. ¿Ya? El 13 de mayo es un miércoles 3 semanas después del 22 de abril. Entonces, lo que acordamos con la profesora Alberto es que el día 13 de mayo vamos a entregar el enunciado de ese control, habiendo completado toda la materia del primer bloque del curso, que lo dividimos en 3. ¿Ya? ¿Cuáles son esas materias? Introducción a la formación de suelos, clasificación y descripción de suelos, propiedades índice, compactación. Hasta aquí. ¿Ya? Hasta aquí, y dentro de la compactación hay un subtema ahí, no es subtema, pero es otro tema que se llama esfuerzos efectivos. ¿Ya? Entonces, hasta aquí entraría en el primer control. Y parece como que fuera más de la mitad de la materia en el primer control, pero no es así. Flujos de agua en suelos va a dar, ese solo tema da para otro control, y teoría de consolidación da por sí solo para otro control, pero hasta aquí va a quedar el primero, ¿ya? Y hoy justamente vamos a empezar a ver compactación de suelo. Y la fecha de entrega, consideramos que el control se puede desarrollar en 2 o 3 días, pero ustedes tienen 2 o 3 días no completos, pero vamos a darles una semana entera, de manera que tengan tiempo suficiente como para revisar apuntes, para revisar textos, para madurar la materia, ¿ya? Y que sea realmente un proceso de autoaprendizaje. Eso, ¿ya? Entonces el 13 de abril, que correspondería a la misma fecha, pero con el desfase que provocó el proceso de adaptación al sistema de clases online. ¿Alguna consulta o comentario al respecto? ¿No? Ya. Ok. Ok, entonces la clase de hoy, que es según esta serie de clases que tengo, correspondería a la clase 6. Vamos a ver ensayos que nos permiten determinar el nivel de compactación que alcanzan los suelos, ¿ya? Y son ensayos de laboratorio. Y hay 2 aspectos que vamos a ver. Uno es, ¿cuáles son los ensayos de laboratorio para determinar los niveles de compactación máxima que alcanzan los suelos? Y de esos vamos a ver 2 ensayos, esta clase. Y después vamos a ver cómo en terreno
se logran compactar los suelos, qué métodos hay, qué mecanismos hay para lograr esas compactaciones máximas. Y por último, vamos a ver qué métodos existen para confirmar en terreno que logré alcanzar esas compactaciones máximas. Es decir, la densidad máxima de las partículas, es decir, donde el conjunto, el material particulado, logra tener el menor espacio vacío entre sí. ¿Ya? Ahora, antes de partir con estas explicaciones, les pregunto por qué podría ser importante compactar los suelos. Porque estamos entrando en una materia que se llama justamente compactación. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué podría ser interesante o importante entender el compactar los suelos? ¿Por qué podría ser importante compactar los suelos? ¿Por qué esa materia? ¿Por qué no trabajar con los suelos así en su estado natural nomás? Por ejemplo, yo pretendo construir una carretera. Más de alguno de nosotros alguna vez ha andado en auto por una carretera donde nos tocan banderilleros que nos detienen y necesitamos dejar pasar autos que vienen en contra porque hay una sola vía habilitada. Y la vía que no está habilitada, generalmente hay trabajos. Y parte de esos trabajos son compactación, ¿ya? Compactación de las bases sobre las cuales se van a apoyar los asfaltos, los hormigones. ¿Por qué ese trabajo de compactar el suelo? ¿Cuál es el objetivo que se busca? ¿Estabilidad? ¿Ya? Sí. ¿Estabilidad? ¿Alguien más ¿Para iba a la opinar? resistencia del suelo? Sí, pero ¿qué dijiste antes de resistencia? No, eso iba a decir, es que justo habló el Bastián Pero, al mismo tiempo que... ¿pero solo dijiste resistencia o dijiste algo resistencia? No, dije la resistencia del suelo. Ok, pero ¿qué es lo que hace la compactación entonces con respecto a la resistencia? Aumentar, sí, que lo aumenta De eso. acuerdo, efectivamente, lo que uno busca es aumentar la resistencia de los suelos sobre los que me apoyo, obviamente, ¿no? ¿Qué otra cosa podría ser importante también? Que la propiedad del suelo mejore como para que se distribuya una carga encima, como que no se hunda algo, por ejemplo. De acuerdo, es decir, mejorar sus propiedades de compresibilidad. Es decir, si lo compacto, una vez que lo cargue, se va a deformar menos a que si no lo compacto, ¿cierto? Obviamente que para una carretera eso me importa, ¿no? No quiero construir un pavimento, un asfalto, sobre una base que en el tiempo, cuando empiece a pasar con vehículos, camiones cargados, se asiente, porque va a generar, por un lado, la rotura o deformación de los pavimentos y por otra, una vía que si tiene ondulaciones o quiebres, me la va a dejar intransitable o me va a limitar la velocidad de circulación, etc., ¿no? Genera problemas no solo de colapso, sino que son los extremos, sino que también de serviciabilidad, es decir, que su operación la complica. Entonces, me parece muy bien que ustedes mismos ya subentiendan por qué el interés de compactar. Y vamos entonces a hacer, hicimos con eso referencia a la primera clase en la que vimos que los temas que nos van a importar aquí son resistencia, compresibilidad, y lo otro que aquí no nombramos, pero también puede tener un factor importante que es se reduce la permeabilidad, ¿ya? La permeabilidad del suelo también. ¿Y a alguien se le ocurre por qué la permeabilidad del suelo sería bueno? En este caso, este ejemplo que di de reducirla, ¿por qué podría ser importante reducir la permeabilidad? En el caso, por ejemplo, de rellenos que soporten carreteras. Para que tenga menos agua dentro. Ya, eso podría ser uno, claro. ¿Y por qué eso es bueno? ¿Por qué podría ser eso positivo? Que se vuelve más plástico si es más, o sea, si entra agua, entonces se entraría a deformarse la carretera, ¿no? No necesariamente, porque la plasticidad no está asociada con el nivel de compactación. Buen punto. No, pero como la cantidad de agua decía, como si entraba más agua a la esta.
como que el suelo se iba a comportar más, no sé si más plástico, si está bien dicho, pero eso iba a provocar que se agriete, ¿no? No sé, ¿no? En realidad que el suelo sea capaz de tomar más agua no nos conviene, ¿no? Pero no es porque se va a plastificar más. Probablemente si las partículas estuvieran sueltas y yo estoy construyendo un terraplén donde voy arriba a construir mi calle o mi vía de circulación, si las partículas están sueltas y, por ejemplo, escurre agua por los costados, va a ser más fácil de erosionar esos materiales, por un lado, ¿no? Pues las partículas va a ser más fácil removerlas. Otro aspecto es, eventualmente, si estoy en una zona donde los suelos se congelan, el que entre más agua tenga un potencial mayor de volumen de agua que se puede expandir, en el caso que esto se congele. Entonces, si eso ocurre, me va a levantar los pavimentos con mayor energía o mayor volumen, ¿no? Porque tengo más agua dentro del suelo. Eso tampoco me conviene. Y hay algunos otros fenómenos más, que es básicamente el proceso de que el agua entre y salga. Eso no me conviene, entonces si reduzco ese volumen de agua que entra y sale, evito la migración de partículas a través del agua que sale y entra de nuestra materia. Entonces, el reducir la permeabilidad al acercar las partículas va a hacer que ese proceso de entrada y salida del agua disminuya en velocidad. Entonces, por lo tanto, va a disminuir también en su magnitud, ¿ya? Entonces, ese último efecto es un poquito más difícil de imaginárselo, no es tan intuitivo, pero también nos favorece que la permeabilidad del suelo se reduzca. ¿Okay? Bien, entonces estamos conscientes de que la compactación es un proceso que nos va a generar un beneficio, ¿ya? Entonces estudiemos cómo se caracteriza, cómo la logro desarrollar en terreno y después cómo mido que efectivamente llegué a esos niveles de compactación que resultan ser los ideales, ¿ya? Esos son 3 áreas o 3 tópicos que debemos abordar en compactación. Ahora, tiempo atrás, al principio del curso, vimos distribución de partículas. Y esa distribución de partículas tenía una limitante, y ustedes hicieron el laboratorio número 1, donde vimos que la forma de determinar los tamaños era separándolos a través del cribado. Cribado eran los tamices que me permiten separar por tamaño de partícula. Pero eso tenía un límite inferior, que era la malla 200. Eso significa que ataja o deja pasar a partículas que tienen tamaños menores a 0,075 milímetros. ¿Ya? Y ahí están los suelos que clasifican como limos y arcilla. Pero a veces también es necesario saber cuál es la distribución de tamaño para ese grupo de suelo fino. Y existe un ensayo adicional que se llama el ensayo a través del hidrómetro, que nos permite ver los tamaños de partículas más chicos que malla 200 a través de un proceso de sedimentación del material en suspensión. ¿Ya? Es decir, aquí tengo esta pipeta donde coloco material en suspensión y a través de este instrumento que tengo acá a la derecha, que lo introduzco dentro de estas pipetas, podemos llegar a entender o derivar distribución de partículas más finas que 200 a través de un ensayo de laboratorio. Entonces, lo que viene aquí es el proceso de este ensayo. No lo voy a ver ahora en detalle, hay una descripción bastante detallada, digamos. Obviamente la norma entrega mucho más detalle, pero es un proceso que consiste en disolver una cierta cantidad de suelo en agua, y dice aquí revolviéndola de una determinada forma y comenzar insertando el hidrómetro a ciertos intervalos de tiempo, y a través de eso, después comparando con una tabla patrón, puedo determinar cuáles son sus tamaños de partículas asociadas, ¿ya?
existe una fórmula aquí matemática que tiene que ver con la velocidad de decantación. Las partículas más grandes van a decantar más rápido y las partículas más finas van a quedar más tiempo suspendidas. Entonces, este hidrómetro se va a hundir más o menos dependiendo de la cantidad de partículas que sigan suspendidas, ¿ya? Aquí hay una tabla para determinar los valores K, que está en esa fórmula, ¿ya? Y básicamente lo que voy a hacer es, en una curva granulométrica, las líneas, los puntos verdes, denotan todo aquello que logré obtener o determinar a través de la distribución granulométrica tradicional con criba, y los puntos que están aquí indicados como triángulos azules son aquellos que puedo determinar a través del hidrómetro, ¿ya? Siendo este punto aquí el 0,075, que divide entre los suelos gruesos y los suelos finos, ¿ya? Entonces, esto es una explicación complementaria. Hay veces, hay oportunidades donde sí nos interesa caracterizar cómo se distribuyen el suelo fino en menores tamaños aún, ¿ya? Entonces este ensayo, que es menos común de realizar, quizás más para nosotros en Chile por el tipo de suelo que tenemos, existe y nos permite de una manera mecánica ver distribución de tamaño de partículas aún menores, ¿ya? No le quiero dedicar mucho más tiempo a esto, es parte de la materia, sí, para complementar lo que tiene relación con distribución de tamaños de partículas. Y ahora sí comienzo con lo que es la compactación de suelo. Dentro de la compactación de suelo vamos a ver dos ensayos, se los nombro ahora. El primero está ahí en la pantalla, que se llama densidad relativa, y el otro es un ensayo que se llama ensayo Proctor, ¿ya? Ambos los vamos a ver hoy. Ahora, ¿por qué hay dos ensayos? Y esto lo dije en su momento, cuando estudiamos la descripción de suelos y su clasificación, varias veces nos detuvimos en el porcentaje de finos. ¿Se acuerdan? Ese 12% que hacía que la descripción cambiara en el árbol de decisión de su clasificación. Y ese 12% dijimos que tenía que ver con que si es que los finos exceden el 12% o 15%, como digo yo, que es más fácil de apreciar visualmente, quizás que un 12%, si el contenido fino es mayor o igual a 15%, el comportamiento va a venir dado mecánico por el del fino, ¿ya? Y si el contenido fino es menor, entonces el comportamiento mecánico del suelo va a venir principalmente representado por el comportamiento del suelo grueso. En términos de lograr la mejor compactación, aquí hay un primer indicador de que el suelo fino, o la cantidad de suelo fino, tiene una relevancia, tiene un impacto, ¿ya? Y ese impacto lo vemos en el tipo de ensayo que genera la mayor densidad posible de compactación. Entonces, la densidad relativa, el ensayo de densidad relativa, es un ensayo con un equipo cuyo esquema está acá abajo y consiste básicamente en generar vibración del suelo, ¿ya? Una vibración a alta frecuencia, ¿ya? O sea, este ensayo básicamente busca generar que las partículas se acerquen entre sí exclusivamente por vibración. Mientras que el ensayo Proctor, que el que vamos a ver después de este, y son los dos que vamos a ver, ambos de laboratorio, el Proctor genera compactación a través del amasado del suelo, no por vibración, por amasado. ¿Okay? Siendo entonces el ensayo de densidad relativa el que busca la mejor compactación de los suelos gruesos, es decir, de las arenas hacia arriba, que por experiencia muestran un mejor grado de compactación a través de la vibración, en comparación con los suelos finos, que la vibración pareciera que no genera ningún efecto sobre ellos significativo, y el amasado es quien lo logra. Ahora, eso como introducción general, pero ustedes mismos probablemente esto ya lo han experimentado. O tiempo atrás di un ejemplo cuando íbamos a tratar de describir los suelos en terreno, y yo les dije que si yo tomaba
arcilla en el suelo, en la mano, la humectaba y la golpeaba con mi otra mano, el agua no iba a salir. ¿Se acuerdan? Mientras que si es limo, que es más permeable, va a salir. Entonces, ese es justamente otro ejemplo en el cual la vibración no generó un efecto sobre las arcillas. ¿Sí? Por lo tanto, la densidad relativa, si yo hiciera el experimento de densidad relativa sobre suelos arcillosos, lo más probable es que el material que ponga y el que saque venga en condiciones muy, muy parecidas. ¿Ya? Vamos a revisarlos con mayor detalle. Entonces, la densidad relativa a su vez se divide en dos ensayos. El primero es la determinación de la densidad máxima, que es el mínimo índice de vacío, para los cuales el volumen de vacío es el más chiquitito. Y sobre este depósito viene una foto después, ya que tiene esta forma, hay una mesa que vibra, acá abajo está el recipiente, y encima del recipiente hay una extensión a la cual le coloco alguno de estos pesos, ¿ya? Y este dispositivo que está acá atrás tiene es como un interruptor de inicio y de tensión que me permite hacer vibrar la mesa sobre la cual se apoya este cilindro, ¿ya? Entonces lo que estábamos diciendo acá es que se le coloca una sobrecarga de 14 kilopascales con uno de los discos que estaba al borde y se genera una vibración vertical que tiene esta frecuencia por una longitud por una extensión de 8 minutos, ¿ya? Entonces el peso unitario seco se calcula como el peso seco partido por el volumen final. Es decir, yo deposité aquí una cierta cantidad de suelo, coloqué el peso encima, fíjense que aquí está la manilla, esa que está acá, la manilla, y si lo llené hasta aquí, es probable que después de que aplique la vibración, este peso haya hecho descender el volumen que está acá abajo, ¿ya? En eso consiste el ensayo de determinación de densidad máxima, es decir, la compactación mayor que logro sobre un suelo granular grueso. Y por otro lado, necesito determinar cuál es la densidad mínima, ¿ya? Y para eso hay varios métodos. Estos los van a ver en el laboratorio también, ¿ya? Existe una norma que lo describe y esto, la densidad mínima equivale a el máximo índice de vacío, ¿no? Entonces puedo ocupar un embudo, un tubo o un cilindro graduado y básicamente lo que hago es, teniendo, por ejemplo, si este es mi cilindro, en este caso una taza, una poruña es una cuchara grande de laboratorio, donde voy dejando caer las partículas del suelo granular con una energía lo más baja posible sobre este cilindro de volumen conocido. Y voy a hacer varias veces el ejercicio para determinar cuál de todos ellos es el que me entregó el volumen con el menor peso posible. ¿Se entiende? Ese menor peso posible va a haberme generado la densidad más baja de colocación del material. Es decir, es un ensayo bastante poco sofisticado desde el punto de vista del equipamiento que requiero. Lo sofisticado, lo difícil está en generar la colocación de las partículas con una energía lo más baja posible. Si el material es más grueso, tengo que usar un método. Si el material es más fino, dentro de la gama de las arenas y gravas, ocupo otro método. ¿Okay? Profe, no se escuchó nada, como que se quedó pegado. Ya. ¿Ahora me escuchas? ¿Sí? ¿Desde cuándo no se escuchó? Como 30 segundos, profe. Ya. ¿La explicación de la mesa vibradora la escucharon? Sí. Ya. Estamos en la densidad mínima. La densidad mínima, cuando yo mostraba esta taza para representar un embudo, lo que yo busco acá es depositar el mismo material, el mismo tipo de material con el que hice el ensayo de densidad máxima, ahora en su condición de mayor, que genere la densidad menor, es decir, la mayor distancia posible entre las partículas, siendo estable, ¿no? Entonces, voy a colocar el suelo dentro de este cilindro
con la menor energía posible, es decir, que el peso propio de las partículas no vaya generando golpe y compactación en el resto. Por lo tanto, lo hago, esta colocación cuidadosa de baja energía sobre este volumen conocido varias veces, hasta lograr la menor posible, ¿ya? Y eso me va a generar entonces la densidad, o me va a determinar la densidad mínima que puede lograr ese material. Si una vez que termino el ensayo lo llego a golpear así con el lápiz, lo que voy a lograr o lo que voy a ver dentro del vaso es un descenso inmediato, ¿ya?, del nivel superior del material, en este caso arena, por ejemplo. Y los desafío a que hagan ustedes el ejercicio. Traten de conseguir arena, qué sé yo, de un acopio de arena de construcción, de arena que se ocupa para mezclar mezclas de hormigón, o qué otro tipo de arena podrían conseguir fácilmente ahora que estamos en cuarentena. Podrían, por ejemplo, no es el caso, no vamos a la U estos días, pero los que caminan desde la estación Parque O'Higgins hasta la escuela, cruzando el parque, el camino que nos lleva a través del parque tiene como algo que llamamos maicillo o piedrecilla en el piso. Si tomaran ahí un montoncito suficiente como para meterlo en un vaso de esto y hacer la prueba, se van a dar cuenta que no es tan fácil hacer el ensayo de la densidad mínima. Hay que, si lo hago así muy rápido, van a ver que les va a sobrar una cierta cantidad de material, y si lo hacen bien despacito, bien meticulosamente, les va a sobrar una cantidad mayor, ¿ya? Ahora, si eso después lo golpean, van a ver que va a descender rápidamente porque lograron efectivamente una densidad bien bajita, ¿ya? Pero es un ensayo simple, se requieren re pocos implementos sofisticados, por eso digo que es fácil o relativamente fácil de hacerlo en su propia casa, ¿no? Si alguien está o tiene oportunidad de ir a la costa o está en este periodo en su casa y es cerca de la costa o cerca de un lugar donde hay un río, bueno, vaya a buscar un poquito de arena y hace el ensayo de densidad mínima. Va a ver que hay una diferencia entre lo que logro hacer cuidadosamente con una prueba sin ese cuidado, ¿ya? Y va a ver el efecto real de golpearlo y densificarlo por golpe. Por algún motivo no avanza. Ya, llegó hasta ahí. ¿Ok? Eso respecto a los métodos a los dos métodos que existen, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo voy a lograr en terreno va a ser probablemente una densidad entre la mínima y la máxima, ¿ya? Pues la máxima la logré con un nivel de energía y un método que probablemente en terreno eventualmente me costaría alcanzar. Y la más baja, esa que dice con muy poca energía, la naturaleza también pocas veces la ofrece, ¿ya? Entonces, cuando yo tenga que lidiar con suelos así, es muy probable que la densidad que yo logre en terreno esté entre esa mínima y esa máxima, ¿ya? Es muy probable. Si logro llegar en terreno a una mucho más alta o algo más alta que la máxima, significa eventualmente dos cosas, o quizás más, pero dos obvias. Que mi ensayo de densidad máxima probablemente no estuvo bien determinado, o que estoy aplicando en terreno una energía más alta que la que el ensayo generó, o tres, que se me está ocurriendo ahora, al principio dije dos, es que eventualmente estoy en terreno generando una densificación tal o una energía tal que estoy empezando a romper las partículas. Y si eso hago, entonces voy a llegar a una densidad mucho mayor de nuevo, porque las partículas que se tocaban, digamos, en algunos puntos y se empiezan a romper, va a generar partículas después más chiquititas que van a ir rellenando los espacios que antes los llenaba el aire, y por lo tanto van generando una densidad mayor, ¿no? Entonces, a veces también se da que lo que yo mido en laboratorio como máximo y mínimo, en terreno podría eventualmente superarlo, ¿no? Pero son casos, como acabo de decir, más excepcionales. Vamos a ver entonces cómo logro, perdón, voy a irme a un apunte que tenía hecho a mano,
que generalmente esto lo muestro en clase, en la pizarra, y cómo obtengo la densidad relativa en términos de una expresión matemática. Bueno, la densidad relativa se define como el grado de empaquetamiento entre el estado más denso y el más suelto posible de un material grueso, ¿no? Y este ensayo lo hacemos cuando el contenido fino es menor al 12%. Si la densidad relativa la podemos expresar en términos de el índice vacío mínimo y el índice vacío máximo, y la expresamos de esta manera en términos porcentuales. Después vamos a ver más abajo que también la podemos expresar en términos de peso unitario, ¿ya? Aquí, esta fórmula que está acá es la expresión en términos de índice de vacío, ¿cierto? Donde el índice de vacío mínimo correspondería a la densidad máxima y el índice de vacío máximo correspondería a la densidad relativa mínimo, ¿ya? Ahora, en términos generales, estos rangos que están acá de densidad relativa son los que nos acusan suelos más bien sueltos, medianamente sueltos o firmes. Firme yo diría que no, es medianamente suelto, denso y muy denso, ¿ok? Esas son las clasificaciones de compacidad, ¿ya? Compacidad, cuando hablamos de suelos gruesos nos referimos a la compacidad del suelo, ¿ya? Cuando hablemos de suelo fino vamos a hablar de la consistencia, ¿ya? Tiempo atrás un compañero de ustedes hizo referencia a esto y yo le dije de dónde lo había aprendido porque me sorprendió que ya dominara esa terminología, ¿ya? Entonces, esto que aparece en esta tabla de densidad relativa en ciertos rangos está asociado a la descripción de la compacidad del suelo, ¿Mm? Entre muy suelto y muy denso. Y aquí está la otra forma de definir la densidad relativa, que es en términos de peso unitario seco, ¿cierto? Y esta expresión ya la conocemos, la vimos antes. Y de aquí se puede despejar el índice de vacíos, ¿cierto? Y el índice, si la definición de índice vacío la llevamos a la fórmula que está acá arriba, de la definición de densidad relativa, la expresión se puede escribir, la densidad relativa se puede escribir como una relación entre la densidad seca menos la densidad seca mínima, partido por la densidad seca máxima menos la densidad seca mínima, multiplicado por la densidad seca máxima partido por la densidad de terreno, ¿no? El gamma D es la densidad que tenemos en terreno, la densidad seca de terreno, ¿no? Entonces, la densidad relativa que tengo en terreno va a ser lo que mido en terreno habiendo conocido las densidades asociadas al ensayo de densidad máxima y el ensayo de densidad mínima, ¿ya? Multiplicado por 100. Ahora, antes de darles la posibilidad de que me comenten o pregunten algo, la densidad relativa, cuando yo voy a construir sigamos hablando del ejemplo del terrapleno de un camino, yo voy a decir, como especialista o como ingeniero, que los rellenos que se construyan con este material tienen que alcanzar una cierta densidad relativa. Pero es muy raro que uno exija que se alcance la densidad máxima. Es muy raro, porque esa densidad máxima que se logró en ese equipo especial, que es la mesa vibradora con un cierto peso encima, es una energía que mecánicamente es muy difícil de lograr en terreno, ¿ok? Porque es una condición muy ideal. Es un cilindro de paredes rígidas, donde arriba coloco una masa, ¿cierto? Bien pesada, y lo vibro. Eso en terreno en general no replica la acción de un rodillo, por ejemplo, ya vamos a ver cómo compactarlo. Por lo tanto, ya consideramos que es denso o muy denso y por lo tanto de buena calidad si logramos densidades relativas en terreno del orden del 80% o superior. ¿Ok? Eso desde un punto de vista constructivo. Es muy común ver en las especificaciones técnicas de construcción, cuando hagan sus prácticas de terreno, si es que les toca hacerlas,
van a ver que para suelos arenosos o granulares, densidades del 80% más, uno considera el relleno es aceptable, es decir, llegó a un nivel de compactación bueno, ¿ah? Que es denso a muy denso. No necesitamos llegar al 100. Ok, ¿alguna pregunta al respecto? ¿No? Yo voy a pedirle a los ayudantes de laboratorio que, dado que no podemos ir al laboratorio, que traten de buscar buenos videos que describan el desarrollo del ensayo de densidad máxima con la mesa vibradora, así como también el de densidad mínima, y que hay varios métodos. ¿Ya? Como segundo y último tema de hoy está el otro ensayo de compactación de laboratorio que lo dije hace un ratito, que se llama el ensayo de compactación Proctor, y que quizás es mucho más famoso que el otro, mucho más famoso que el ensayo de densidad relativa. Y eso es lo que voy a describir ahora. A todo esto, bueno, si el otro era para materiales que tienen un contenido de finos menor que 12%, el Proctor es entonces para materiales que tienen un contenido de finos mayor que el 12%. ¿Sí? Este ensayo Proctor es el que representa un amasado, mientras que el otro representaba exclusivamente vibración. Ahora, ¿qué hago si tengo suelos con justo 12% de fino? ¿Qué ensayo harían? El Proctor, ¿Por qué? porque está más cerca de lo fino, ¿no? Pero ahí estaba el límite, ¿te acuerdas? El límite está justo en los 12. Sí, pero no sé. Ya, Se me tú dirías ocurrió tirar por el Proctor. Ya, tú te tirarías por el Proctor. Ya te lo voy a mostrar para que veas cómo se desarrolla, pero me gustaría saber si alguien diría, no, yo me quedo con el de la compactación máxima y mínima, que me pareció sencillo. O incluso te podría decir más tendenciosa la pregunta. Si tengo 11% de fino, ¿cuál hago? Yo haría el de compactación para la densidad máxima y mínima. Ya, claro, porque sería respetar la regla tal cual como la describimos en clase, y cuando, si tienes oportunidad de leer las normas, te va a hacer referencia también a ese 12%. Pero hace unas clases dijo que el 12, o sea, que era importante, pero que uno empezaba a contarlo como a partir del 15%, ¿o no? Sí, ese soy yo en realidad. Pero ¿quién soy yo? Alguien podría decir, es la opinión de él nomás. Así que tómalo más como el 12 que dice la norma que como la tincada del profe que dijo en clases, porque está bien, es la experiencia de él, pero no significa que se la sabe toda. Lo que quiero hacer con esa pregunta, que podría ser una pregunta un poco interesante, es que eso que dicen las normas del 12, o que lo van a encontrar en los libros, es un indicador. Pero no es 12. Puede ser que un suelo con 10 no compacte bien en una mesa vibradora. Porque el suelo que con el 10% de ese suelo probablemente era re plástico y no dejaba que se compacte. Entonces, cuando estoy en esos suelos en el límite de fino, tengo que hacer los dos ensayos y ver qué logro en cada uno. ¿Ok? No es que porque tenga 13 haya, no, Proctor, porque ya es más que 12. 13 es más que 12, eso nadie me lo va a discutir, entonces me voy al Proctor. Ya puede ser que ese 13% haya sido de limo, de estos limos del sur, ¿ya? Que se comportan casi como arena, y probablemente se puedan compactar re bien, mucho mejor con una mesa vibradora que con el ensayo Proctor. ¿Ya? Entonces, cuando estoy en ese límite, les sugiero hacer ambos ensayos, ¿ya? Y después ver cuál es el que me va a representar mejor la compactación en terreno.
Y de los resultados de los ensayos ustedes también van a poder decir, ¿sabes qué? Este proctor está respondiendo mal. Así que me voy a quedar con el otro. Y eso es lo que les voy a mostrar ahora. Entonces el ensayo proctor se basa en un molde, también se realiza sobre un molde parecido al que vimos de la mesa vibradora. Se fijan, un molde cilíndrico de paredes rígidas y además con una extensión aquí superior. Y hay moldes de distintos diámetros, ¿no? Y eso da la posibilidad de trabajar con suelos más o menos gruesos, ¿ya? Porque acuérdense que los suelos no vienen por tamaño separado, ¿no? Vienen a veces mezclados también. ¿Ya? Y el ensayo está constituido por el molde donde se va a instalar el suelo y por un martillo, que es esto que está aquí en azul. La parte azul es la carcasa digamos, del riel del martillo. El punto negro corresponde al asa o al mango, que yo lo elevo, ¿ya? Y corre por este riel el martillo que está dentro. ¿Okay? Entonces, más adelante les voy a mostrar, pero básicamente esto se eleva hasta una altura que me va a limitar la tapa superior del riel y después lo dejo caer en caída libre y eso entonces es una energía estandarizada para cada uno de los golpes que le voy a dar al suelo que coloqué ahí dentro. Entonces, aquí hay dos láminas que son casi idénticas. A propósito, esta y la siguiente, miren. ¿Ven las diferencias? Esta solo es lo que se marca en azul. Y existen entonces dos tipos de proctor, el proctor modificado y el proctor estándar, donde la diferencia entre uno y otro es la energía que le doy al suelo para compactar. El proctor estándar es de solo 3 capas, usa el martillo de 2,5 kilos, es decir, el martillo más chiquitito, mientras que el proctor modificado es una muestra que construyo con 5 capas y un martillo que es casi el doble que el otro, es de 4,5 kilos. Pero además tiene una altura de caída mayor. El estándar de 30,5 centímetros y el otro tiene un 50% más de altura de caída. Entonces las energías son distintas, fíjense acá. Para el proctor modificado son 2.700 kN por metro cúbico y el otro es de 600 kN por metro cúbico. Entonces es una energía prácticamente 600, 1200, más del triple, ¿no? No, 4 veces, más de 4 veces. Entonces, el primer ensayo que se generó de este tipo es el proctor y después se generó el proctor modificado como respuesta de los procesos de compactación que somos capaces de hacer en terreno, donde la maquinaria ha ido incrementando en tamaño y por lo tanto es capaz de compactar con mayor energía. ¿Ya? Entonces lo interesante va a ser que ustedes también puedan, cuando encarguen un ensayo que represente o que vayan a buscar la densidad máxima de un material, yo tengo que estar pensando no solo en cómo se hace el ensayo, eso es lo que vamos a estudiar ahora, pero a futuro tienen que pensar en, bueno, ¿cuál va a ser el método constructivo? Es decir, el método de compactación de mi terreno, de mis suelos en el terreno, para entender si son de alta energía de compactación o de mediana energía de compactación, para entonces tomar una decisión adecuada respecto a si voy a calcular, voy a obtener mis densidades máximas a través del proctor modificado o del proctor estándar. Les confieso que hoy día hay mucha confusión, yo veo en la práctica profesional, de cuál es el proctor que tengo que pedir, y mucha gente dice yo voy a pedir un proctor. ¿Ya? Y no se compromete si es estándar o modificado porque en realidad no sabe cuál es la diferencia. La diferencia está entre la energía. Entonces, después dice, bueno, pero yo no sé qué energía se va a aplicar en terreno. Bueno, si no sabes, entonces haz los dos ensayos, para que en terreno después compares con el que corresponde. ¿Ya? Pero muchos dicen, no, el modificado porque es el último, es el más nuevo, el más reciente. No, ojo, que puede ser, y lo vamos a ver en otras clases, no todavía, en la próxima, los equipos de compactación de mayor energía, que son esos rodillos que estoy seguro que ustedes ya han visto, que a veces circulan en la ciudad arriba de camiones, etc. Esos entregan harta energía,
pero también hay otro sistema de compactación que, por ejemplo, si tengo que compactar una zanja, es decir, para colocar tubería, ahí no cabe un rodillo. Tengo que poner equipos que son mucho más chiquititos, que son unas placas compactadoras, y eso entrega menos energía. Entonces, yo tengo que saber en qué proyecto estoy metido, cómo se va a construir, y así tomar una buena decisión de cuál es el proctor que me va a servir. Cuando no lo sé, encargo a ambos. Lo peor es no definirlo. ¿Ya? Eso es lo peor. Los ensayos en general estos son relativamente baratos con respecto al costo de la obra, por lo tanto ahorrarse uno o el otro yo creo que es un error más grave, ¿ya? Que no hacer el adecuado. Ok, entonces esa es la descripción del ensayo. Lo que viene ahora, existen distintos tipos de métodos y eso tiene que ver con la granometría del material. Y aquí hay un ejemplo de cómo se compacta esto, ¿ya? De una cierta manera que nos permita generar la densidad máxima, ¿no? El primer golpe con el martillo se da aquí, el segundo golpe acá para el molde pequeño, el tercero acá y el cuarto acá, es decir, formamos una cruz. Ese es el primer proceso de compactación. Y después los siguientes golpes se van dando en forma cilíndrica, ¿no? O en forma circular, digamos, ¿no? Desde el 4 hacia la derecha. Y cuando el molde es más grande, la forma es también generar la cruz y después genero los golpes cruzados para generar la otra cruz, ¿ya? La idea es generar una distribución uniforme de entrega de energía de manera que la compactación dentro del molde sea homogénea. ¿Sí? Y la cantidad de golpes venía dada acá, ¿no? Siempre 25 golpes por capa. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a obtener como resultado? Y no voy a ir mucho más que esto hoy, porque ya son las 11:10, pasadito. Este ensayo que vimos se tiene que hacer para distintos niveles de humedad. ¿Ya? Parto con una humedad baja y la voy incrementando. Y cada vez hago el mismo ensayo. Eso a ustedes les va a dar también un indicador de cuánta muestra de suelo necesito para hacer este ensayo, porque tengo que repetirlo varias veces. Y quedémonos con esta curva de acá abajo, que es la asociada a esta energía de 266 kJ metro cúbico. ¿Se acuerdan que esta es la que representa el Proctor estándar, el de menor energía? ¿Se acuerdan? Si quieren voy para atrás y lo vemos de nuevo. Ese es el que representa algo muy parecido al Proctor estándar, 600 kilojoules metro cúbico. ¿Ya? Entonces, perdón, este es mucho más bajo, es el azul. El azul está cerca de los 600. Este sería un Proctor estándar. Entonces, aquí hicieron casi 10 ensayos. Fíjense que hay varios, hay 5 ensayos bajo la humedad que me genera el mayor nivel de compactación y 5 ensayos por encima de la humedad que me genera el mayor nivel de compactación. ¿Okay? En general, parecido a lo que hicimos con los límites de Atterberg, lo ideal sería tener unos 2 o 3 ensayos por abajo y unos 2 por arriba. Y así poder construir una curva, ¿ya? Donde me va a relacionar el peso unitario seco versus la humedad. Y lo que yo obtengo entonces de generar la curva que mejor se acomode a todos los puntos de ensayo es poder leer del gráfico la densidad o peso unitario máximo asociado a la humedad óptima de compactación. Si yo humecto menos el suelo, con la misma energía, voy a lograr un nivel de compactación más bajo. Ahora, si me paso y lo humecto mucho, también me va a costar llegar a la densidad máxima. Por eso, en terreno después nosotros especificamos llegar a una cierta densidad, pero con un suelo que tiene que tener la humedad que le permita llegar a esa densidad. ¿Se entiende? Lo otro interesante de esta curva, que todas ellas, las 4, representan al mismo suelo. Exactamente el mismo suelo, con la única diferencia de que fueron compactados con distintos niveles de energía. El
662 es muy cercano a la energía que genera el Proctor modificado. Es decir, la curva amarilla representa el Proctor modificado y la curva azul, o de los puntos azules, representa al Proctor estándar. Y fíjense la diferencia entre la humedad óptima. Para el azul es del orden de 16 y fracción. Y para la curva azul es sobre 18 kN/m³. Es decir, si yo encargo al laboratorio el ensayo equivocado respecto a cómo voy a compactar en terreno, voy a lograr en terreno densidades quizás mucho mayores que las que me ofrece el laboratorio. O peor, si yo solamente encargué este tipo de ensayo, el Proctor modificado, y en terreno voy a compactar con un equipo que me entrega poca compactación, siempre voy a estar muy lejos de generar la humedad máxima. ¿Se entiende? Este ensayo entonces relaciona no solo la energía de compactación con la... Cérrame la puerta, por favor. Con la densidad máxima, sino que la humedad óptima para la cual la consigo. Y eso, créanme, que no es tan fácil. Piensen nomás cuando vieron la construcción de estas carreteras o de rellenos en obras viales. Estoy con miles de metros cúbicos movilizando y compactando permanentemente, imagínense, para construir una autopista. Como siempre logro en invierno, en verano, en otoño, en primavera, agregarle al suelo la cantidad de agua exacta para lograr su compactación óptima. Eso no es tan simple. En algunos casos quizás lo es, pero en otros no. Entonces, obviamente que tengo que arreglármelas entonces en terreno para poder cumplir con esto. Voy a dejar la materia hasta acá. Hablé muy rápidamente de dos ensayos de compactación que son la densidad, la determinación de densidad relativa a través de la densidad máxima y la densidad mínima para suelos con contenido de finos bajo de 12%, y les di una primera lectura, una primera explicación sobre este ensayo de determinación de densidad Proctor, que se expresa, y esto por favor no se les olvide, ambos se expresan en términos de, aquí dice peso específico, pero es peso unitario seco, ¿ya? Donde se relaciona esa densidad o peso específico seco con la humedad, ¿ya? La próxima clase vamos a ver un par de ejemplos al respecto. Mañana en la clase auxiliar van a haber ejercicios de esto también. Y después nos vamos a ir a estudiar cómo se compacta en terreno los materiales, los suelos, qué ensayos debiera usar de laboratorio para los ejemplos que vamos a ver y cómo mido en terreno las densidades. Porque lo que acabamos de hacer es como probar cuáles son las propiedades de compactación máximas de nuestro suelo en laboratorio. Pero todo esto tiene que ser usado y nos va a servir para nuestras construcciones en terreno. Entonces, la próxima semana, perdón, la clase del jueves, vamos a ver aplicaciones en terreno. Y una última cosita que vamos a ver es cómo darnos cuenta que el ensayo Proctor no nos sirve para representar este suelo, ¿ya? Porque las curvas van a tener una forma bien particular. Piensen qué podría ser en esa curva, qué podría notar o mostrar esa curva, que a ustedes mismos los debiera hacer descartarla como el ensayo adecuado. ¿Ok? Yo dije, y lo he dicho varias veces también, no una sola vez, que eso del 12% es el que decide que el Proctor sí o densidad relativa sí. Yo también tengo que ser capaz de darme cuenta de los resultados de los ensayos, cuando el ensayo es válido o no es válido. Les va a servir ese análisis ahora y les va a servir también para el próximo curso, donde vienen ensayos mucho más sofisticados, ¿ya? Que también hay que ser capaz de determinar si sirve o no sirve, ¿ya? No todos los ensayos hechos son válidos, aunque el procedimiento sea el adecuado. Puede ser que por sus resultados me indique, no, por aquí no va la cosa. Ok, son las 11:20. Completamos una hora. Les pido disculpas por haberme conectado un poco más tarde, pero tuve problemas con el internet. Espero resolverlo para mi clase
Próxima. Si tienen alguna consulta, todavía me quedo un par de minutos si es que lo necesitan. Si no, hasta el próximo. Profe, Sí, es que estaba buscando la clase anterior porque no pude verla y no la Ya. encontré. ¿No la subió? veamos. (21/4). Sí, me falta. 23/4. Ya, gracias por avisarme, la voy a subir ahora mismo. Me quedan grabadas en forma automática, pero se demoran como 1 hora en grabarse. O sea, me llega un mensaje como 1 hora después que la clase está grabada. Entonces ahí recién la subo. Se me debe haber olvidado el jueves pasado. Ya. Ya, gracias por avisar. Lo voy a subir hoy día. Ya, gracias. ¿Y la presentación que puso hoy también la va a subir? Claro, sí, sí. Son 3 archivos que voy a subir hoy día. Ah, ya. Gracias. Ujú. Una pregunta, profe, Sí. de nuestro informe del laboratorio 1, que tenemos que citar en la introducción 3, o sea, 3, ya sea libro o norma, y yo quería saber si hacer referencia solo a la norma AS de algo, Ujú. ASTM, son normas sí, norteamericanas. como solo nombrarla, decir como para clasificar el suelo vamos a usar la norma tal, eso ya funciona como una cita. Eso funciona como una cita, sí, pero la tienes que escribir con su código, porque la están mirando. Mira, Código APA. las ASTM son una normativa norteamericana, ¿no? Que alberga muchas normas, no solo de ingeniería civil, hasta donde entiendo. Entonces, cuando tú dices la norma STM, tienes que darle un código. ¿Ya? Porque el Sí, código, puse ya. el ST y un número, algo así, no me acuerdo. Un número, generalmente viene un número así como este, por ejemplo, ASTM de el número y después viene guión algo, y ese guión algo generalmente es el año que se publicó, porque esta norma quizás no cambia de número, el origen, pero se van actualizando. Lo importante es el año de la que está vigente. Lo mismo que en las normas chilenas. Ya eso, y lo otro que quería preguntar era la memoria de cálculo, que yo creí como que ahí uno ponía sus cálculos con resultados, es solamente poner como las fórmulas que puedo ocupar para el informe, y en los resultados pongo todo lo demás. No, la memoria de cálculo es... Una memoria de cálculo es la descripción de los cálculos que hiciste, por lo tanto, indudablemente que ahí van a estar tus resultados. Lo que pasa es que tú puedes tener una sección más abajo, posterior, que diga resultados, donde puedes entregar en una tabla el resumen de tus resultados. No tiene que venir con todo el cálculo que ya hiciste antes, sino que, por ejemplo, dices, sintetizas lo que obtuviste en la memoria de cálculo. Entregas lo medular. ¿Entiendes? Que es distinta a la memoria, que es todo el desarrollo, todo el proceso. Es como cuando resuelves un control, durante cada pregunta, tú estás entregando una memoria de cálculo, pero podrías tener al final del control solamente los resultados. No tienes que Pero, por repetir. ejemplo, en este caso del laboratorio 1, puede ser una memoria de cálculo un libro de Excel, y Claro. ahí, entonces como que tenemos que entregar el Excel, en el informe solo tengo que poner las fórmulas que usé, ¿no? Con la curva granulométrica es más difícil porque en realidad la memoria de cálculo es el Excel. ¿Ya? Y los resultados vendrían a ser el gráfico de distribución granulométrica. ¿Sí?
yo no pondría en la memoria cálculo el gráfico, porque si no en los resultados te repetiría. Pero en la memoria cálculos tienes tú los porcentajes que pasan, o los porcentajes retenidos, después tienes los porcentajes que pasan, los tamaños, es una tabla. Y sus respectivas fórmulas las puedes describir. Y en los resultados es la curva granulométrica que dibujas a partir de la tabla. Ya, perfecto. Eso. Ahora, otras fuentes de normativa que nosotros debiéramos usar no son solo la ESTM. En Chile los métodos para determinar granulometría lo describen también un documento que ustedes deberían empezar a conocer como ingenieros civiles que se llama el Manual de Carreteras, ¿ya? Que no es una norma, pero son recomendaciones de diseño que la Dirección de Vialidad ha ido desarrollando a lo largo del tiempo como un manual tan bueno y completo que se ocupa para muchas otras disciplinas, ¿ya? Recientemente salió un manual, por ejemplo, de diseño de obras portuarias, pero muchos años estuvo el manual de carreteras como el único documento, compendio de procedimientos, de ensayo, de diseño, de cálculo. Mira, manual de carreteras. Este se puede bajar, es del Ministerio de Obras Públicas, obviamente, porque el Ministerio de Obras Públicas hay una división que se llama Vialidad, que tiene que ver con la diseño y construcción de vías, y aquí son 9 volúmenes, ¿ya? Y hay algunos que se dedican, por ejemplo, a los criterios de diseño, que a mí me toca usarla bastante, que es con el cual tengo más familiarización, pero hay otro que dice procedimiento, a ver, seguridad, especificaciones y métodos muestreo, ensayo y control. El volumen 8, muy probablemente también, si lo abres y lo descargas, vas a encontrar que ahí está el procedimiento de determinación de curvas granulométricas, de límites de Atterberg, de todo lo que estamos viendo en mecánica de suelo en este curso, en geotecnia, lo vas a ver también descrito ahí. Así que si hace referencia a una norma norteamericana, yo esperaría que primero hagas referencia a una norma chilena, porque estamos en Chile. Y también vas a encontrar acá, si te vas al Instituto Nacional de Normalización.cl, INN.cl, ahí se encuentran el listado. Instituto Nacional de Normalización, vas a encontrar, es el equivalente a la página de la ASTM para Estados Unidos, pero esta es nuestra para Chile, ¿ya? Entonces, no es por pelar, pero yo encuentro que esta página no es muy amigable, porque cuando busco la norma, si me equivoco un poquito en cómo describirla, pero por ejemplo te voy a mostrar a dónde está el buscador. Debiera estar al tiro arriba y no está. Así que tengo que ver dónde, si alguien me logra... Bueno, en información, servicios. ¿Te fijas? Ya estoy, venta en línea de normas. Bueno, no quiero comprarla, quiero ver si existe nomás. Pero vamos a la venta en línea. Por último voy a apretar, no voy a comprarla, pero para mostrarte a dónde voy. Normas chilenas. Nuestras normas parten con NSH, ¿no? Entonces ahí dice buscar normas. Hay una que yo me sé, y ustedes también. A ver, pero la de suelo. Una de suelo. NSH 1508. ¿En qué consiste? Ahí está. ¿Te fijas que tiene 2 versiones? Y la del 2014 obviamente es la última, ¿ya? Y ahí está. Y NSH 1508-2014. Obviamente hay que pagar por ella, pero la facultad en la biblioteca tiene copias de las normas, así que ustedes podrían a través del catálogo Bello llegar a normas de mecánica de suelo, a lo mejor no la última vigente, pero suficiente como para ir a buscar referencias, ¿ya? Estas son nuestras normas chilenas. NSH y un número, y después viene el año de su edición. Entonces ahí tienes 3 fuentes para ir a colocar referencias, más allá de lo que diga un libro. Eso. Sí.
¿Alguna otra consulta? ¿No? Ok. Bueno, muchas gracias. Espero que estén todos bien. Espero también que puedan ir mañana a su clase de auxiliar, que ya la tiene preparada Belén. De hecho, subió el enunciado. Y así vamos preparando bien la materia para el control, cuyo enunciado entregaremos, como dije al principio de la clase, el día 13 de mayo. Y vamos a dar una semana para resolverlo. Eso, que estén muy bien. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe. Chao. Chao, profe.